Paz y bien, hermanos y hermanas. Hemos llegado a un nuevo año litúrgico. Hoy es el primer domingo de Adviento y de frente a nosotros se abre un nuevo camino para vivir nuestra fe de un modo más profundo y comprometido. La Iglesia nos invita a pasar por este primer tiempo litúrgico de este nuevo año para que seamos capaces de seguir cultivando en nosotros la virtud de la esperanza. Una virtud que fue base para la vivencia de la fe y de la caridad de nuestros primeros hermanos en Cristo, aquellos que conformaban las primeras comunidades cristianas del primer siglo. Ellos, nuestros hermanos, vivían esta virtud de la esperanza porque veían la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como un hecho inminente. Hoy quizá nosotros no la vemos tan inminente y es por ello que posiblemente la vivimos de un modo más relajado, sin la tensión escatológica que implica la virtud de la esperanza. En este sentido, la Iglesia jamás ha declarado alguna fecha para esta segunda venida. Y ciertamente tampoco estamos aquí para decirla. Solo la dicen aquellos insensatos y presuntuosos que quieren infundir temor y embelezar personas con estos discursos llamativos. Hablo de algunas sectas protestantes que basan su discurso y su evangelización en estos argumentos. En cambio, lo que la Iglesia predica no es el miedo, sino la necesidad que debemos de tener de vivir en esta esperanza. Aún ciertamente, cuando no nos toque vivir en persona la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí nos toca vivir, al menos por ahora, que no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesús, es disponer de todo nuestro ser para encontrarnos con Él en algo que sí sabemos que ocurrirá tarde o temprano. Nuestro proceso de nuestra Pascua personal, es decir, del momento de nuestra muerte. Es un hecho que todos pasaremos por ella, pero antes de vivirla, y de la cual tampoco sabemos ni el día ni la hora, el vivir viviendo la esperanza nos ayuda a configurar nuestro presente a la voluntad de Dios sobre nosotros. Y vivir el presente también con una fe que nos indique el camino hacia nuestra salvación. Una fe que es motivada por la esperanza de que somos llamados al cielo. Una fe, de igual modo, que es motivada en el momento presente por las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy en el pasaje evangélico que San Lucas nos regala para nuestra reflexión. Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo indica la convicción que debemos de tener en nuestros corazones de frente a acontecimientos que pudieran parecer devastadores para nosotros. El mismo pasaje evangélico de hoy nos sitúa en las catástrofes cósmicas que sucederán antes de la parucía del Señor Jesús. Una situación de la cual ya hemos reflexionado en domingos precedentes, cuando San Marcos nos presentaba este mismo texto en su evangelio, en el capítulo 13. Pero que hoy en San Lucas también es claro el anuncio de esto que sucederá. Los hombres se quedarán sin aliento, presos del terror y la ansiedad, al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo. Es un escenario como de película de terror, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Quienes han tenido experiencias de ansiedad saben de qué se trata. Quienes han tenido experiencias aterradoras, como estar en medio de un tiroteo, o que han sido secuestradas, o que han participado de algún robo o asalto, saben lo que es quedarse sin aliento o presas del terror. E inclusive aquellas personas que se han enfrentado a la persecución de un perro saben lo que se siente. Son realidades muy humanas que tienen que ver con tomarnos por sorpresa, con sacarnos de nuestras zonas de confort, con desestabilizarnos de nuestra vida cotidiana. Y más allá de eso, a veces el verdadero terror y el verdadero miedo llega cuando no tenemos en qué sostener nuestra vida o en quién sostener nuestra vida, en quién confiar, en quién depositar nuestra esperanza.
Hoy día, pues, hay muchas películas de terror en nuestra vida cotidiana. Solo es cuestión de salir de nosotros mismos, de hacer a un lado nuestro egoísmo para ver que fuera de nosotros hay un mundo que sufre, que llora, que vive en una angustia diaria, que no sabe muchas veces en qué sostenerse o en quién sostenerse. Entonces, lo que el pasaje evangélico de hoy nos ofrece a nosotros cristianos y a través de nosotros al mundo, es que nuestra esperanza solo radica en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. Solo Él salva, solo Él libera, solo Él sostiene, solo en Él tenemos nuestra esperanza. Es una verdad que no podemos dejar de anunciar y sobre todo que no podemos dejar de vivir en nuestra cotidianidad. Y en esa vida diaria es que afirmamos que ciertamente llegará el momento de su segunda venida. Pero mientras viene, la invitación está a que vivamos con esperanza. Una esperanza que se traduce en vivir con ánimo a pesar de las dificultades, a pesar de las desgracias o las catástrofes. Una esperanza que se traduce en siempre tener alzada la cabeza. Un signo que significa mirar siempre hacia adelante, teniendo la confianza de que somos hijos de Dios. Y por tanto tenemos una dignidad de hijos del gran Rey, como hemos dicho el domingo pasado, una dignidad que nada ni nadie nos quitará. Vivir con la cabeza alzada también significa ser sostenidos por la gracia de Dios, que nos hace manifestar su luz en el mundo. En un mundo en el cual se vive la tristeza, la ansiedad, el dolor, el miedo. En este mundo es donde el cristiano es llamado a fomentar la esperanza, a promover la dignidad del ser humano como hijo de Dios, a dar esperanza de nuestra liberación, a motivar a vivir en la gracia de Dios, que nos sostiene y nos alienta. Es así que cada uno de nosotros, cristianos, hemos sido regenerados para una vida nueva por medio de nuestro bautismo. Y eso significa que somos capaces de vivir en la alegría, con la fuerza y el ánimo de ser hijos de Dios. Es lo que hace que vivamos con la cabeza en alto. Pero también nos indica de una liberación que ya se ha realizado en nosotros y que se realiza diariamente y que se manifestará en plenitud en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje evangélico de hoy nos invita también a no bajar la guardia, a no dormirnos en nuestros laureles o a creer que ya la hicimos. Por eso, en esta esperanza que nos mueve a vivir una fe profunda y comprometida, que nos lleve a amar sin medida, nosotros los cristianos somos llamados a una conversión continua, somos llamados a una vida de oración y de vigilancia, y somos llamados a una vida de constante unión con nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte del pasaje evangélico de hoy nos enseña cómo hacerlo. Para una conversión continua se nos invita a cuidar de nuestro corazón, a que no se embote por el libertinaje, por las borracheras y por las diversas preocupaciones de la vida. ¿Qué significa esto? Cuidar de nuestro corazón significa cuidar nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Cuidar nuestra vida en sí, ya que si nos descuidamos, la podemos perder. Significa también cuidar que nuestro corazón no se desubique de lo verdaderamente importante, el amor a Dios y al prójimo. Porque si nuestro corazón busca llenarse de algo que no sea Dios, simplemente se vaciará. Quien pone sus afectos, pensamientos, emociones y decisiones en una vida disoluta y libertina, tiene sus consecuencias. Por ello, en esta espera hemos de cuidar nuestro corazón de todo ello, sobre todo que se acercan las fiestas decembrinas. Y para muchos de nosotros es motivo solo de fiesta y de borracheras. Y olvidamos el verdadero sentido del tiempo que vivimos, de ese tiempo de Navidad, de ese tiempo de dejar que nazca en nosotros nuestro Señor Jesucristo. Luego viene la invitación a estar en oración y a vigilar. Esto tiene que ver igual con ubicar nuestro corazón en lo importante. Solo con la oración, con la vigilancia y con el estar atentos de nuestras acciones es como podremos tener la fortaleza necesaria
para vivir en este mundo, que cada vez pareciera más catastrófico y terrible. Solo con la oración y la vigilancia de nuestros comportamientos podemos dar testimonio de ser luz, de ser fuerza, de ser valentía, alegría, de ser en definitiva verdaderos cristianos en el mundo de hoy. La consecuencia de una vida verdaderamente y auténticamente cristiana nos traerá como consecuencia que tengamos una constante unión con nuestro Señor Jesucristo. Unión que se manifestará en el amor que le tengamos a Él, pero también a su iglesia, que es su cuerpo místico, y a los medios de salvación que nos ha dejado, es decir, los sacramentos. Viviendo esto, es el único modo de estar de pie delante del Hijo del Hombre, ya sea en su segunda venida, ya sea en el momento de nuestra muerte, ya sea en el diario vivir de nuestra vida, en el cual nos encontramos también de frente a nuestro Dios. Pues bien, que este inicio del año litúrgico, con este adviento que es presencia y llegada de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a encarnar en nosotros la gracia de Dios a pesar de nuestras miserias humanas. Que sea un adviento en el cual cultivemos la esperanza para poder aceptar y vivir el mensaje que hoy se nos ha hecho en el Evangelio. Un mensaje ciertamente lleno de fuerza y que nos llama a la esperanza. Que hoy podamos madurar en una actitud de vigilar, creer y esperar que del Evangelio, del mensaje de Jesús, de su Dios y nuestro Dios, de su Padre y nuestro Padre, nos viene la salvación, la redención, la liberación. En definitiva, hermanos y hermanas, confiemos en las promesas de Dios y libres de toda angustia, ansiedad, miedo, dejemos que Él nos guíe por nuestras realidades presentes y futuras. Feliz año nuevo litúrgico, Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.